¿Sabes lo que se siente cuando aprietas el gatillo contra la cabeza de tu propia hija? Yo sí lo sé. Y hoy, después de 25 años encerrada en una celda fría, voy a contarte por qué lo hice. Mi nombre es Elena Morales, tengo 78 años y acabo de salir de la cárcel después de cumplir la condena más larga por el crimen más imperdonable, matar a mi propia sangre. Pero antes de que me juzgues, antes de que cierres este video con horror, déjame contarte la verdad que nunca salió en los periódicos, la verdad que ni siquiera mi abogado quiso escuchar. Esta es una de las historias más escalofriantes y polémicas que hemos compartido en nuestro canal. Es la confesión de una madre que cruzó la línea más sagrada que existe y que hoy, con la muerte respirándole en la nuca, ha decidido romper su silencio. Te advierto, lo que vas a escuchar te va a estremecer hasta los huesos, porque hay verdades que son más aterradoras que cualquier mentira. Todo comenzó un martes de marzo del año 1998. Yo tenía 53 años y vivía en una casa de 2 plantas en las afueras de Monterrey. Mi esposo Ramón había muerto 2 años antes de un infarto, dejándome sola con nuestra única hija, Mariana, que entonces tenía 25 años. Mariana, mi niña hermosa, mi razón de vivir, mi mayor orgullo y, como descubriría después, mi peor pesadilla. Desde pequeña, Mariana había sido diferente. No diferente como esos niños tímidos o traviesos que uno ve en el parque. No, había algo en sus ojos, algo frío y calculador, que me hacía despertar en las madrugadas con el corazón acelerado. Cuando tenía 8 años, encontré a nuestro gato muerto en el jardín. Le había cortado las patas delanteras con unas tijeras de jardinería. Cuando la confronté, me miró con esa sonrisa que helaba la sangre y me dijo: «Se veía gracioso tratando de caminar, mami, pero yo la amaba. Dios mío, cómo la amaba. Era mi única familia, mi única compañía después de que Ramón se fuera». Me decía a mí misma que eran travesuras de niña, que crecería y cambiaría. Me mentí durante 17 años seguidos. Mariana estudió psicología en la universidad. Irónico, ¿no te parece? Decía que quería ayudar a la gente a entender la mente humana. Se graduó con honores y montó un consultorio en el centro de la ciudad. Yo estaba tan orgullosa. Presumía con las vecinas que mi hija era doctora, que ayudaba a personas con problemas emocionales. Si hubiera sabido entonces lo que realmente hacía en ese consultorio, habría quemado su título con mis propias manos. Los primeros indicios llegaron cuando Mariana tenía 22 años. Empezaron a desaparecer cosas de la casa, joyas de mi madre, dinero del fondo de emergencias, hasta fotografías familiares. Cuando la confrontaba, ella negaba todo con una tranquilidad que me perturbaba. «Mamá, estás perdiendo la memoria», me decía con esa voz dulce que usaba para manipularme. «A tu edad es normal confundirse». Después llegaron las visitas nocturnas. Hombres y mujeres que tocaban la puerta a altas horas preguntando por la doctora Mariana. Algunos lloraban, otros gritaban, otros temblaban como hojas. Ella siempre tenía una explicación. «Son pacientes desesperados, mamá. Es normal que busquen ayuda fuera de horarios». Pero había algo en sus ojos cuando los veía marchar, algo que me recordaba a esa niña de 8 años parada junto al gato mutilado. Una noche de febrero, 2 semanas antes de que todo explotara, desperté porque escuché sollozos que venían del sótano. Bajé con cuidado, descalza para no hacer ruido, y lo que vi me heló la sangre. Mariana estaba sentada frente a una computadora, viendo videos de personas que lloraban desesperadamente. Reconocía a algunos. Eran los mismos que habían tocado nuestra puerta, pero no eran videos de sesiones terapéuticas. Eran grabaciones de tortura psicológica. La escuché hablar con alguien por teléfono. «Ya está roto completamente. Mañana puede venir a recogerlo. El precio son 50,000 pesos, como acordamos». Cuando colgó, se volteó y me vio parada en las escaleras. Su sonrisa fue lo más terrorífico que he visto en mi vida. «Hola, mami. ¿No puedes dormir?». En ese momento supe que mi hija no era quien yo creía. No era la niña que había criado. No era la profesional exitosa que presumía con las vecinas. Era algo mucho más oscuro, algo que había estado creciendo bajo mi techo durante años sin que me diera cuenta, pero aún no sabía hasta qué punto había llegado su maldad.
Hay cosas que una madre jamás debería descubrir sobre sus hijos, secretos tan monstruosos que cambian para siempre la forma en que ves el mundo. Los siguientes días fueron los más extraños de mi vida. Mariana siguió comportándose con normalidad, como si no hubiera pasado nada. Desayunaba conmigo, me preguntaba por mis medicinas, incluso me trajo flores amarillas, mis favoritas. Pero yo no podía sacarme de la cabeza lo que había visto en el sótano. Empecé a observarla con otros ojos, a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Por las mañanas, Mariana se arreglaba para ir al consultorio con la meticulosidad de un actor preparándose para una función. Se ponía el traje sastre azul marino, se recogía el cabello en un moño perfecto y practicaba expresiones de comprensión y empatía frente al espejo del recibidor. La veía hacer estas muecas estudiadas y sentía náuseas. Era como ver a un depredador afilando sus garras. Una tarde decidí seguirla. Tomé un taxi y le dije al conductor que mantuviera distancia del auto azul que íbamos siguiendo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Mariana no fue a su consultorio. Se dirigió a una zona marginal de la ciudad, a una casa pequeña con las ventanas tapadas con periódicos. Allí se encontró con un hombre mayor, de unos 60 años, que temblaba tanto que apenas podía caminar. Lo seguí hasta adentro, manteniéndome oculta tras los arbustos del jardín vecino. Por la ventana rota de la cocina, pude ver parte de lo que sucedía. Mariana tenía al hombre sentado en una silla y le hablaba en voz tan baja que no alcanzaba a escuchar las palabras, pero veía su rostro. Era la misma expresión que ponía cuando de niña torturaba animales. Concentración absoluta y una satisfacción enfermiza. El hombre lloraba y se disculpaba por algo que yo no alcanzaba a entender. Mariana le acariciaba la cabeza como se acaricia a una mascota, con esa sonrisa helada que yo conocía también. De repente, sacó su teléfono y empezó a grabar. El hombre entró en pánico, se levantó de la silla y trató de huir, pero ella lo detuvo con una sola palabra que no pude escuchar. El efecto fue inmediato. El hombre se desplomó de rodillas y empezó a golpearse la cabeza contra el suelo. Regresé a casa tambaleándome con el estómago revuelto y la mente llena de preguntas que no quería hacer. ¿Qué le había hecho mi hija a ese pobre hombre? ¿Cuántas personas más estaban sufriendo por culpa de ella? ¿Cómo era posible que hubiera criado a un monstruo sin darme cuenta? Esa noche, Mariana llegó a casa tarareando una canción de cuna, la misma que le cantaba cuando era pequeña. Cenamos en silencio, pero yo podía sentir sus ojos estudiándome, evaluándome. Sabía que la había seguido. Siempre había tenido esa habilidad perturbadora de leer mis pensamientos. «Mamá», me dijo de repente, «¿tú me amas incondicionalmente?» La pregunta me tomó por sorpresa. «Claro que sí, mi amor, eres mi hija». Ella sonrió, pero no era una sonrisa de hija. Era la sonrisa de alguien que acababa de confirmar una sospecha. «Perfecto, porque mañana voy a necesitar que me demuestres ese amor». Los días siguientes fueron un descenso al infierno. Mariana empezó a traer personas a casa, hombres, mujeres, incluso algunos adolescentes. Los hacía pasar al sótano y yo escuchaba cosas que me helaban la sangre. Gritos, sollozos, súplicas y por encima de todo, la voz calmada de mi hija dirigiendo una sinfonía de sufrimiento. Cuando trataba de confrontarla, me miraba con esa expresión que conocía desde la infancia. «Mamá, son mis pacientes. Están pagando por un tratamiento muy específico. Tú no entenderías». Pero yo sí entendía. Entendía que mi hija se había convertido en algo que no tenía nombre, algo que se alimentaba del dolor ajeno. Una madrugada, mientras fingía dormir, la escuché hablar por teléfono. «Sí, puedo quebrar a cualquiera en menos de una semana. El secreto es encontrar lo que más aman y amenazar con quitárselo. La culpa y el miedo son las herramientas más poderosas que existen». Hizo una pausa y se rió. «Claro que es legal. Soy psicóloga. Solo estoy ayudando a la gente a confrontar sus traumas más profundos». Esa fue la primera vez que pensé en matarla. La idea llegó a mi mente como un relámpago, clara y terrible. Mi propia hija se había convertido en un parásito que se alimentaba del sufrimiento humano, y yo era la única que podía detenerla. Pero todavía no sabía lo peor.
Antes de continuar con esta historia que te está destrozando el alma, necesito pedirte algo. Si esta confesión te está impactando tanto como a mí me impacta recordarla, por favor tócale me gusta a este video. Sé que es doloroso escuchar estas cosas, pero es importante que historias como esta se compartan para que otros entiendan las profundidades del mal que puede crecer incluso en nuestras propias familias. También te pido que te suscribas a nuestro canal. Aprieta ese botón negro que dice suscribirse. Si no sabes cómo hacerlo, es muy sencillo. Solo dale clic y listo. Cada suscripción me da fuerzas para seguir contando estas verdades que necesitan ser escuchadas. Lo que viene a continuación te va a chocar el corazón de una manera que jamás imaginaste. Te lo advierto. La revelación que cambió todo llegó un viernes por la tarde. Yo estaba preparando la cena cuando sonó el teléfono. La voz al otro lado temblaba tanto que apenas pude entender las palabras. Señora Morales, soy Carmen Vázquez, la mamá de Luis Alberto. Mi hijo se suicidó ayer por la noche. Luis Alberto. Reconocí el nombre inmediatamente. Era uno de los jóvenes que había visto entrar a mi casa varias veces en las últimas semanas. Un muchacho de apenas 18 años, con cara de ángel y ojos tristes. Siempre salía de casa llorando después de sus sesiones con Mariana. Carmen me contó entre sollozos que su hijo había estado yendo a terapia con mi hija durante 2 meses. La doctora Mariana me dijo que Luis tenía pensamientos autodestructivos y que necesitaba un tratamiento intensivo, me explicó. Pero después de cada sesión, mi hijo regresaba peor. Se encerraba en su cuarto, no comía, apenas hablaba. Ayer encontré su diario y... Señora Morales, lo que escribió sobre su hija me heló la sangre. Me pidió que fuera a su casa. Necesitaba enseñarme algo. Colgué el teléfono con las manos temblando y mentí a Mariana, diciéndole que iba a visitar a una prima enferma. Ella me miró con esos ojos penetrantes, pero no dijo nada. La casa de Carmen estaba en luto, las cortinas cerradas, el aire espeso de dolor. Me mostró el diario de Luis Alberto. Las primeras páginas hablaban de un joven normal, con los problemas típicos de la adolescencia. Pero conforme avanzaban las fechas de las sesiones con Mariana, la escritura se volvía cada vez más errática, más desesperada. La doctora me hace ver videos de accidentes mientras me pregunta sobre mis miedos más profundos, decía una entrada. Me obliga a describir cómo sería la muerte de mi mamá, una y otra vez, hasta que no puedo parar de llorar. Otra entrada, fechada 1 semana después. Hoy me enseñó fotos de mi mamá que alguien había tomado sin que ella se diera cuenta. Me dijo que si no cooperaba con el tratamiento, algo malo le podría pasar. Pero lo peor estaba en las últimas páginas. Luis Alberto describía cómo Mariana lo había estado chantajeando sexualmente, amenazando con enviarle a su familia videos comprometedores que había obtenido de él bajo engaños. Me dijo que si no hacía lo que ella quería, mi mamá se enteraría de cosas que la matarían de vergüenza. No puedo seguir viviendo así. No puedo seguir siendo su juguete. Carmen lloraba mientras yo leía. ¿Cómo pude ser tan ciega?, me decía. Confié en su hija porque era profesional, porque tenía títulos, porque usted parecía una señora decente. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Yo también había sido ciega. Peor aún, había sido cómplice por omisión. Regresé a casa esa noche con el alma destruida. Mariana estaba en el sótano como todas las noches. Bajé sin hacer ruido y la encontré organizando una colección macabra. Fotografías, videos, documentos personales, grabaciones de audio. Era su arsenal de control, su museo del sufrimiento humano. La confronté ahí mismo. Mariana, ¿qué le hiciste a Luis Alberto Vázquez? Su reacción me confirmó todo lo que temía. No negó nada, no se disculpó, no mostró ni un gramo de remordimiento. Simplemente me miró como si fuera estúpida por preguntar. Luis era débil, me dijo con la misma naturalidad con la que se habla del clima. No pudo soportar conocer la verdad sobre sí mismo. Yo solo lo ayudé a encontrar sus límites. Se levantó y empezó a caminar en círculos alrededor de mí, como un depredador acechando a su presa. ¿Sabes cuántas personas he ayudado a encontrar sus límites, mamá? 43. Algunos se adaptaron, otros tomaron la salida fácil como Luis. «¿Estás hablando de suicidios?», le grité. «Estás hablando de destruir vidas».
Ella se rió, una risa cristalina que me recordó a cuando era niña. No, mamá, estoy hablando de evolución. Los débiles deben eliminarse para que los fuertes prosperen. Es la ley natural. Entonces me enseñó algo que me rompió por completo. Un expediente grueso con mi nombre escrito en letras rojas. Elena Morales, Proyecto Madre, decía la portada. Lo abrió delante de mí y vi fotografías mías tomadas sin mi conocimiento. Anotaciones sobre mis rutinas, mis miedos, mis debilidades. Había estado estudiándome como a uno de sus experimentos. Todo este tiempo ha sido mi caso de estudio más fascinante, me dijo, con esa calma aterradora. ¿Hasta dónde puede llegar el amor maternal? ¿En qué punto una madre deja de proteger a su hijo y empieza a protegerse a sí misma? Tú me has dado todas las respuestas. Supe en ese momento que yo también era una de sus víctimas, que cada conversación, cada gesto de cariño, cada momento de intimidad entre nosotras había sido parte de un experimento cruel. Mi propia hija me había estado torturando psicológicamente durante años, y yo había sido demasiado ciega para verlo. Pero no te preocupes, mamá, continuó mientras guardaba el expediente. Tu parte del experimento está por terminar. Mañana viene alguien muy especial a recogerte. Un hombre que colecciona madres mayores para su negocio particular. Te va a encantar conocerlo. Esa noche no pude dormir, no por miedo, sino por claridad. Por primera vez en años, veía la situación con una lucidez cristalina. Mi hija no era solo una psicópata, era un monstruo que se alimentaba del sufrimiento humano, que había convertido su profesión en un arma, que había usado mi amor maternal como combustible para sus experimentos. Y si yo no la detenía, seguiría destruyendo vidas hasta que alguien más lo hiciera. Pero había algo más en esa revelación nocturna, algo que me llenó de una determinación fría como el acero. Entre los documentos de su archivo, había visto algo que me confirmó mis peores sospechas. Una lista de próximos objetivos que incluía niños, familias enteras, personas inocentes que no merecían ser sus juguetes. Al amanecer mi decisión estaba tomada. El sábado por la mañana desperté con una calma que no había sentido en décadas. Era como si todos los años de confusión, de negación, de amor ciego hubieran sido lavados de mi alma durante la noche. Mariana desayunaba tranquilamente, leyendo el periódico y comentando las noticias como si fuera una persona normal, como si no hubiera confesado la noche anterior que era una depredadora serial que se alimentaba de sufrimiento humano. «Buenos días, mamá», me dijo sin levantar la vista del periódico. «Hoy va a ser un día muy especial. El señor García viene a las 3 para conocerte. Te he hablado mucho de ti y está emocionado por trabajar contigo». Su voz era dulce, casi maternal, el tipo de voz que usaría una madre real para hablarle a su hija sobre una cita importante. Pero yo ya sabía quién era el señor García. Había escuchado ese nombre en sus conversaciones telefónicas nocturnas. Era el hombre que coleccionaba personas mayores para propósitos que mi mente se negaba a imaginar completamente. Mariana me había vendido como si fuera ganado. Desayunamos en silencio. Yo observaba sus manos mientras cortaba la fruta, la delicadeza con la que manejaba el cuchillo, la precisión de sus movimientos. Esas mismas manos habían empujado a un muchacho inocente al suicidio. Esas mismas manos habían torturado psicológicamente a decenas de personas. Y ahora planeaban entregarme a un destino que prefería no imaginar. Después del desayuno, Mariana anunció que tenía que salir por unas horas para preparar algunos detalles para la tarde. Me besó la frente con los mismos labios que habían susurrado amenazas mortales a sus víctimas. «Pórtate bien, mamá, y arréglate bonito para el señor García». En cuanto escuché su auto alejarse, puse en marcha el plan que había estado formándose en mi cabeza durante toda la madrugada. Fui al cuarto de mi difunto esposo Ramón y busqué en el fondo del closet. Ahí estaba, el revólver calibre .38 que había comprado años atrás cuando empezaron los robos en el barrio. Nunca pensé que lo usaría, mucho menos de la manera en que estaba planeando usarlo. Revisé las balas. 6 proyectiles, más que suficientes para lo que tenía que hacer. Me senté en la cama matrimonial que había compartido con Ramón durante 30 años y hablé con él como si estuviera ahí. «Perdóname, amor. Sé que esto no es lo que hubieras querido,
pero nuestra hija se convirtió en algo que no podemos permitir que siga existiendo. Pasé las siguientes horas organizando mis últimos asuntos. Escribí cartas para las familias de las víctimas de Mariana, pidiendo perdón por no haber actuado antes. Escribí una confesión completa, explicando todo lo que había descubierto sobre las actividades de mi hija. Y escribí una carta para ella, la última comunicación entre una madre y una hija. Mariana, comenzaba la carta, durante 25 años te amé más que a mi propia vida. Te di todo lo que tenía, mi corazón, mi alma, mi futuro, pero el amor tiene límites, y tú los cruzaste todos. No puedo permitir que sigas destruyendo vidas inocentes. Como tu madre, es mi responsabilidad detener el monstruo en el que te convertiste. Perdóname, pero sobre todo, perdónate a ti misma si es que te queda algo humano para hacerlo. A las 2:30 de la tarde, escuché su auto en la entrada. Mi corazón latía con fuerza, pero no de miedo. Era una mezcla extraña de determinación y tristeza, como si estuviera preparándose para sacrificar una parte de mí misma para salvar a todas las personas que aún podía salvar. Mariana entró a la casa cantando esa maldita canción de cuna, la que yo le había enseñado cuando era pequeña e inocente. «Ya llegué, mamá. El señor García viene en camino. ¿Estás lista para conocer tu nuevo futuro?» «Sí, mi amor», le respondí desde la cocina, con el revólver escondido entre los pliegues de mi delantal. «Estoy completamente lista». Entró a la cocina con esa sonrisa que ya no me engañaba. Era la sonrisa de un tiburón oliendo sangre en el agua. Se acercó para darme un beso en la mejilla, como había hecho toda la vida. Por un momento terrible y hermoso a la vez, volví a ver a la niña que había sido, la niña que había cargado en brazos, que había alimentado con mi propia leche, que había consolado durante las tormentas nocturnas. «Te amo, Mariana», le dije, y era verdad. A pesar de todo lo que había descubierto, a pesar del monstruo en el que se había convertido, seguía siendo mi hija, seguía siendo una parte de mí. «Yo también te amo, mamá», me respondió, pero en sus ojos vi algo que me confirmó que tenía razón. No había amor ahí, solo curiosidad científica, como si estuviera estudiando mi reacción final antes de entregarme a mi destino. Fue en ese momento que saqué el revólver. Su expresión cambió completamente. Por primera vez en años, vi miedo real en sus ojos. No el miedo controlado que provocaba en sus víctimas, sino terror genuino. «Mamá, ¿qué estás haciendo?» «Lo que debía haber hecho hace mucho tiempo», le respondí, apuntándole al pecho con manos que no temblaban. «Detener al monstruo antes de que devore a más inocentes». Ella retrocedió, calculando distancias, buscando escapes. Su mente brillante trabajaba a toda velocidad, tratando de encontrar las palabras que me manipularían como había manipulado a tantos otros. «Mamá, soy tu hija. Me amas. No puedes hacerme daño». «Precisamente porque te amo es que tengo que hacer esto», le dije, «porque soy tu madre y es mi responsabilidad corregir el error más grande de mi vida». Entonces, intentó la última jugada. «Si me matas, nunca sabrás dónde están los otros videos. Los videos de ti, mamá. Los que he estado grabando durante años. Si me matas, salen a la luz. Todo el mundo sabrá lo que realmente eres». Pero ya era demasiado tarde para amenazas. Ya era demasiado tarde para manipulaciones. Le había dado vida a un demonio y ahora tenía que arrebatársela. «Que lo sepan», le dije. «Que sepan todo. Pero tú no vas a seguir lastimando a nadie más». El primer disparo le dio en el pecho. Cayó hacia atrás, con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer que su propia madre la estuviera matando. El segundo disparo fue a la cabeza, para asegurarme de que no sufriría, porque a pesar de todo, seguía siendo mi niña. Después llamé a la policía y esperé sentada junto a su cuerpo, acariciándole el cabello como cuando era pequeña. Pero había algo que no sabían los jueces que me condenaron, algo que nunca salió en el juicio. 25 años después, puedo contarte la verdad completa, la verdad que no le dije a nadie durante el juicio, la verdad que me guardé durante todos estos años de prisión, porque verás, había una razón más por la que tuve que matarla, una razón que descubrí apenas unas horas antes de apretar el gatillo. Mientras esperaba que Mariana regresara esa última tarde, decidí revisar una vez más su sótano.
Quería entender completamente la magnitud de lo que había estado haciendo. Necesitaba saber exactamente de qué clase de monstruo había sido madre. Entre sus archivos encontré una carpeta que no había visto antes. Estaba marcada con una sola palabra: origen. Dentro había fotografías, cartas, documentos médicos, todo relacionado con mi embarazo y los primeros años de vida de Mariana. Pero había algo más. Había cartas dirigidas a ella, fechadas desde que tenía 8 años, firmadas por alguien llamado Dr. M. Las primeras cartas eran consejos simples: cómo observar el comportamiento humano, cómo identificar debilidades emocionales, cómo practicar la manipulación. Pero las cartas se volvían más sofisticadas conforme Mariana crecía. El Dr. M le enseñaba técnicas de tortura psicológica, métodos para quebrar la voluntad humana, formas de hacer que las personas se lastimaran a sí mismas sin dejar evidencia. Era como un manual de entrenamiento para crear al depredador perfecto. La última carta estaba fechada apenas un mes antes de mi descubrimiento. Mi querida estudiante, decía, ha superado todas mis expectativas. Tu trabajo con los sujetos de prueba ha sido excepcional. Es momento de dar el siguiente paso. Como acordamos, tu madre será tu proyecto final. Después de completar su procesamiento, estarás lista para unirte a nosotros oficialmente en el programa. Al final de la carta, había una dirección y una fecha. El día siguiente a mi supuesto encuentro con el señor García. Mi hija no había sido solo una psicópata solitaria. Había sido entrenada, moldeada, convertida en un arma por algún tipo de organización. Y yo no era solo su siguiente víctima. Era su examen final para ingresar a algo mucho más grande y siniestro. Durante el juicio, los abogados trataron de usar esto como evidencia de que Mariana había sido víctima también, que alguien más la había corrompido. Pero yo me negué a testificar sobre las cartas. Me negué a darles esa información porque entendía algo que ellos no podían entender. Sin importar quién la hubiera entrenado, sin importar cómo hubiera comenzado todo, ella había elegido convertirse en lo que era. Había tenido oportunidades de alejarse, de buscar ayuda, de resistirse, pero en cada momento crucial había elegido el camino más oscuro. Había elegido alimentarse del sufrimiento ajeno. Había elegido destruir vidas por placer. En prisión, durante estos 25 años, he recibido cartas. Cartas de familias agradecidas por haber detenido a quien les quitó a sus seres queridos. Cartas de personas que habían sido víctimas de Mariana y que habían sobrevivido. Cartas de investigadores que me decían que mi hija había sido parte de algo llamado Proyecto Evolución, una red internacional de individuos entrenados para quebrar la psique humana con propósitos que aún no comprendo completamente. Pero también he recibido otras cartas, cartas amenazadoras, cartas que me dicen que lo que hice no detuvo nada, que solo eliminé a una pieza reemplazable en un juego más grande. Cartas firmadas por Dr. M que me prometen que lo que mi hija empezó con otros continuará de diferentes formas. ¿Sabes lo que más me atormenta? No es haber matado a mi propia hija. Eso fue necesario, fue correcto. Lo que me atormenta es la duda constante de si realmente detuve algo o si solo eliminé un síntoma de una enfermedad más profunda. Porque verás, durante estos años he pensado mucho sobre la naturaleza del mal. ¿Nacemos malvados o nos volvemos malvados? ¿Era Mariana un monstruo desde el principio o la convirtieron en uno? Y la pregunta que más me duele: ¿qué tipo de madre cría a un monstruo sin darse cuenta? He llegado a una conclusión que tal vez te perturbe tanto como me perturba a mí. Creo que Mariana nació con la capacidad para el mal, pero alguien más la cultivó, la perfeccionó, la convirtió en un arma. Creo que hay personas en este mundo que se dedican a identificar a individuos como ella y transformarlos en depredadores perfectos. Y creo que aunque la detuve a ella, no detuve el sistema que la creó. Hace una semana salí de prisión. Tengo 78 años, mi cabello es completamente blanco, mis manos tiemblan por la artritis y camino con bastón. Parezco una anciana inofensiva que ha pagado su deuda con la sociedad. Pero hay algo que las autoridades no saben, algo que no puse en mi solicitud de libertad condicional. Durante estos 25 años no he estado solo cumpliendo una condena. He estado investigando, he estado conectando puntos.
He estado preparándome para lo que viene después, porque el doctor M cometió un error hace 5 años. Me envió una carta demasiado detallada, demasiado específica. En esa carta mencionaba nombres, lugares, fechas. Mencionaba a otros estudiantes como Mariana, otros proyectos como el que había sido mi hija, y mencionaba algo más, su verdadera identidad y dónde encontrarlo. Resulta que el doctor M no es solo un individuo, es un título, una posición que se pasa de persona a persona dentro de una organización que lleva décadas perfeccionando el arte de crear monstruos humanos. El doctor M actual vive a solo 3 horas de aquí, en una casa que parece normal desde afuera, pero que por dentro es un laboratorio para quebrar almas humanas. ¿Sabes qué planes tengo ahora que soy libre? ¿Sabes cómo pienso pasar mis últimos años en este mundo? Voy a hacer lo mismo que hice con Mariana, pero esta vez no voy a esperar 25 años para actuar. Esta vez voy a detener la enfermedad en su raíz, no solo el síntoma. He guardado el revólver de Ramón todos estos años. Los guardias de la prisión nunca supieron que había escondido las balas restantes en el dobladillo de mi colchón. 4 balas, más que suficientes para lo que tengo planeado. Mañana por la mañana visitaré al doctor M. Le diré que soy Elena Morales, la madre de Mariana, y que quiero entender por qué convirtieron a mi hija en un monstruo. Le diré que necesito respuestas para poder perdonar. Será verdad, en parte. Sí necesito respuestas, pero no para perdonar. Necesito respuestas para asegurarme de que, cuando termine con él, sepa exactamente cuántos otros como él existen y dónde encontrarlos. Porque verás, he aprendido algo sobre mí misma durante estos años en prisión. He aprendido que el amor maternal puede transformarse en algo mucho más poderoso y peligroso cuando se combina con la sed de justicia. He aprendido que una madre que ha perdido todo no tiene nada más que perder, y eso la convierte en el enemigo más letal que puede existir. ¿Fui una buena madre? No lo sé. Crié a un monstruo, eso es innegable. ¿Fui una buena persona al matarla? Tampoco lo sé. Pero sé esto con absoluta certeza. Voy a ser una excelente cazadora de monstruos. Te dije al principio que te contaría por qué maté a mi hija. Ahora ya lo sabes. Pero lo que no te dije es por qué decidí contarte esta historia ahora, justo después de salir de prisión. Es porque necesito que alguien sepa la verdad completa en caso de que algo me pase. Necesito que alguien entienda que lo que voy a hacer no es venganza, es prevención. Si mañana encuentran muerto al doctor M, sabrás que fui yo, y sabrás por qué. Y tal vez, solo tal vez, entiendas que a veces una madre tiene que convertirse en algo terrible para proteger a los hijos de otras madres. Pero aquí está la pregunta que te va a quedar dando vueltas en la cabeza mucho tiempo después de que termine este relato. ¿Tenía razón al matar a Mariana? ¿O solo me convencí de que la tenía porque no podía aceptar que había fracasado como madre? ¿Era realmente un monstruo? ¿O era una mujer enferma que necesitaba ayuda y no una bala en la cabeza? Durante 25 años me he hecho esas mismas preguntas. Y durante 25 años no es que me he encontrado con una respuesta que me satisfaga completamente. Porque la verdad es que nunca sabré si hubo otra manera de detenerla. Nunca sabré si el amor hubiera sido más poderoso que el miedo. Nunca sabré si una madre diferente hubiera encontrado una solución diferente. Lo único que sé es que 42 personas están vivas hoy porque tomé esa decisión. 42 personas que estaban en la lista de próximos objetivos de Mariana y que ahora pueden dormir tranquilas. ¿Vale la vida de una hija la vida de 42 desconocidos? ¿Tiene una madre el derecho de decidir que su propio hijo es demasiado peligroso para seguir existiendo? No puedo darte esas respuestas. Solo puedo decirte que, enfrentada con la misma situación, volvería a apretar el gatillo. Eso me convierte en una heroína o en un monstruo. Tú decides. Si esta confesión te ha impactado tanto como a mí me impacta recordarla cada día, quiero pedirte algo más antes de despedirme. Dale me gusta a este video si crees que más personas necesitan escuchar historias como esta. No importa si estás de acuerdo conmigo o no. Lo importante es que se hable de estos temas, que se reconozca que el mal puede crecer incluso en nuestros propios hogares. También te pido que te suscribas a nuestro canal. Aprieta ese botón negro que dice suscribirse.
Sé que no es fácil suscribirse a contenido tan crudo, pero es necesario que estos testimonios lleguen a más personas. Cada suscripción es una voz más que dice, no vamos a cerrar los ojos ante estas realidades. Y por último, déjame un comentario. Cuéntame si has vivido algo similar, si conoces historias parecidas, si tienes alguna confesión que necesita ser contada. No estás sola en esto. Hay más historias como la mía, más verdades que necesitan salir a la luz. Todos los días estaremos aquí, esperándote con nuevos relatos que te van a dejar sin aliento. Historias de mujeres que han vivido lo impensable y que han tenido que tomar decisiones imposibles. Porque a veces, querida, la verdad es más aterradora que cualquier ficción. Y recuerda, en este mundo hay monstruos que parecen personas normales y hay madres dispuestas a convertirse en monstruos para detener a los monstruos verdaderos. ¿De qué lado estás tú?